A ver, tengo aquí enfrente un documento que es un clavado directo a los años de la facultad. Patología cardiovascular en medicina veterinaria. Uf, sí, Es de esos temas que son una columna vertebral de la carrera, pero si no lo repasas, los detalles se empiezan a poner borrosos. totalmente. Hoy la misión es precisamente esa, desempolvarlo todo. Vamos a contar la historia de cómo el cuerpo, en su intento por salvar al corazón, termina siendo su peor enemigo. La idea es que sea un repaso útil, de esos que te dejan las cosas clarísimas. Va, me parece una super idea. Es que es un tema que impone, pero si lo abordas como una historia, una especie de tragedia médica, todo encaja. Ajá. La mejor forma de entender la insuficiencia cardíaca es empezar por lo más básico. ¿Cuál es el trabajo del corazón en un día normal, cuando todo funciona bien? Y a partir de ahí, vemos cómo se descompone la maquinaria. Verás que es una secuencia de eventos con una lógica aplastante. Me encanta ese enfoque. Empezar con el manual de instrucciones del corazón antes de ver cómo se descompone. Entonces, arranquemos por ahí. ¿Cuáles son las prioridades del aparato cardiovascular? Porque no es nada más bombear sangre, ¿cierto? Para nada. Hay una jerarquía de misiones. Totalmente. Piensa que el sistema tiene 3 misiones sagradas. La número 1, la más crítica, es llevar oxígeno y nutrientes a los órganos VIP, el cerebro y el propio corazón. Claro, sin eso se apagan las luces. Exacto. La segunda misión es repartir el resto de los suministros a todos los demás tejidos. Y la tercera, que es la clave para entender por qué los pacientes se inundan, es mantener la presión venosa bajita, para que toda la sangre usada pueda regresar sin problemas al corazón a recargarse. Ok, 3 prioridades clarísimas. Ahora, para cumplir esas misiones, el corazón depende de ciertos factores. El texto menciona 5 determinantes de la función cardíaca. Sí, Son como las perillas de una consola de audio que tienen que estar perfectamente ecualizadas. justo. Y si entiendes esas 5 perillas, entiendes el 90% del problema. A ver, vamos una por una para no hacernos bolas. La primera es la precarga. Precarga. Suena a que es lo que carga antes de empezar. Exacto. Imagina que el corazón es una liga. La precarga es qué tanto estiras esa liga antes de soltarla. Ok, Sus paredes justo al final de la diástole, que es la fase de llenado. Más sangre, más estiramiento, más precarga. Entendido. La precarga es el estiramiento, como una liga. Ahora, ¿qué hay de la poscarga? ¿Qué sería en esa analogía? La poscarga sería la resistencia que encuentra la liga al soltarse. Ah, ok. Imagina que tienes que abrir una puerta empujando contra un viento muy fuerte. Ese viento es la poscarga. Es la presión que hay en las grandes arterias, como la aorta, y que el ventrículo tiene que vencer para poder sacar la sangre. Claro. Si la presión arterial está muy alta, la poscarga es mayor y al corazón le cuesta un dineral de trabajo. Buenísimo, mucho más claro así, el estiramiento y la resistencia. Luego vienen 2 que suenan parecidas, contractilidad y distensibilidad, pero son polos opuestos. La contractilidad es la potencia pura del motor. Es la fuerza con la que se contrae el músculo del corazón independientemente de todo lo demás. En cambio, la distensibilidad es la capacidad de ese músculo para relajarse, para ser flexible y dejarse llenar de sangre sin oponer resistencia. Ajá. Un corazón sano es elástico. Un corazón enfermo puede volverse rígido como una piedra. Y eso es tener mala distensibilidad. Potencia del motor contra flexibilidad. Ya. Y la última es la más evidente, la frecuencia cardíaca, el número de latidos por minuto. Correcto. Esas 5, precarga, poscarga, contractilidad, distensibilidad y frecuencia, son un ballet perfectamente coordinado. Sí. En el momento en que una de esas perillas se desajusta de forma crónica, empieza a prepararse el escenario para la insuficiencia cardíaca. Ok, entonces si este ballet se descoordina, tenemos problemas. Y esto me lleva a una distinción que en la carrera siempre me costaba trabajo. No es lo mismo tener una enfermedad cardíaca que una insuficiencia cardíaca. ¿Cómo lo explicamos de forma sencilla? Es la diferencia entre tener una grieta en la pared y que la casa se esté inundando. Ah, me gusta. Una enfermedad cardíaca es la grieta. Es cualquier problema estructural o funcional en el corazón.
Por ejemplo, auscultas un soplo porque una válvula no cierra bien. Ese animal tiene una enfermedad cardíaca. Pero puede pasarse años feliz, corriendo y jugando porque su cuerpo está compensando esa falla. No tiene síntomas. ¿Y la insuficiencia es cuando la casa se inunda? Exactamente. La insuficiencia cardíaca es el síndrome clínico, el conjunto de síntomas que aparecen cuando el cuerpo ya no puede compensar la falla. Ok. Es cuando la grieta se hizo tan grande que el agua empieza a entrar. Es ahí cuando vemos la tos, el cansancio, la panza hinchada, los signos de que el corazón ya no puede con el trabajo. Y el origen de esas grietas cambia mucho con la edad, ¿no? El texto lo resume bien. Sí, es una buena guía general. En cachorros casi siempre son problemas de fábrica, cardiopatías congénitas. Ujú. En animales adultos empezamos a ver más enfermedades del músculo, las miocardiopatías o del saco que recubre al corazón. Y en los pacientes geriátricos arriba de 8 años, la causa reina por mucho son las enfermedades degenerativas de las válvulas. Perfecto. Y aquí es donde la historia se pone fascinante y trágica. El cuerpo se da cuenta de que el corazón está fallando porque baja el bombeo, baja la presión y enciende todas las alarmas. Todas. Activa a su equipo de élite de respuesta a emergencias para ayudar. Pero, y esta es la gran paradoja, esas mismas ayudas son las que, a la larga, destruyen al corazón. Es el nudo de la tragedia. El cuerpo reacciona como si estuviera sufriendo una hemorragia masiva, porque los sensores de presión y volumen se vuelven locos. Claro. Lo primero que hace es activar el sistema nervioso simpático. Es el interruptor de lucha o huida. El corazón late más rápido, con más fuerza, y los vasos sanguíneos se contraen para subir la presión a toda costa. Una solución de emergencia rápida y brutal. Pero no es la única alarma que suena. Hay un sistema que es el verdadero protagonista de este drama. El protagonista y el villano principal. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, o SRAA. El famoso SRAA. Ese mero. Cuando el riñón siente que le llega menos sangre, entra en pánico y libera una enzima, la renina. Eso desata una cascada de reacciones que culmina en la producción de angiotensina 2. Y la angiotensina 2 es como el general de este ejército de emergencia. Es un general con muchas funciones. Es el vasoconstrictor más potente del cuerpo, o sea, aprieta las tuberías al máximo. Ajá. Pero además le da 2 órdenes clave al cuerpo. Primero, genera una sed intensa para que el animal beba más agua. Y segundo, le ordena a la glándula adrenal que libere aldosterona. Un momento. Déjame ver si entendí. El riñón, sintiendo que no le llega suficiente sangre, le grita al cuerpo que retenga agua y sal a toda costa, pensando que el problema es deshidratación. Exacto. Pero al hacer eso, está aumentando el volumen de sangre y obligando a un corazón que ya está fallando a trabajar el doble. Está ahogando al que se supone que debe salvar. Qué locura de mecanismo, ¿verdad? Es una respuesta evolutiva perfecta para sobrevivir a una herida en la sabana, pero es catastrófica para una enfermedad crónica. ¡Wow! Esta sobrecarga constante de volumen y presión fuerza al corazón a remodelarse. Al principio, usa un truco llamado mecanismo de Frank Starling. Ah, sí, el de la liga que mencionamos. Si la estiras más, chasquea con más fuerza. Justo. Un mayor llenado, o sea, precarga, provoca una contracción más potente. Es el impulso extra del corazón. Pero en la insuficiencia cardíaca, el cuerpo estira esa liga tanto y por tanto tiempo que eventualmente la liga se aguada, pierde su elasticidad y se convierte en un saco flácido e ineficiente. El mecanismo de ayuda se agota. Y además el corazón intenta hacerse más fuerte, como un músculo en el gimnasio, ¿no? La hipertrofia. Correcto, pero es un crecimiento patológico. Hay 2 tipos. Si el problema es una sobrecarga de presión, como tener que empujar contra una arteria muy cerrada, el corazón desarrolla una hipertrofia concéntrica. ¿Ok? Imagina el músculo de un fisicoculturista. La pared se hace súper gruesa hacia adentro, dejando una cavidad diminuta. Es un músculo fuerte, pero rígido, que no se llena bien. Y la otra, Si la sobrecarga es de volumen, como en una válvula que gotea y siempre hay más sangre de la que debería, el corazón sufre una hipertrofia excéntrica. excéntrica. Piensa en el músculo de un maratonista. Las fibras se estiran, la cámara se dilata para poder albergar más volumen.
El corazón se vuelve grande y esférico, pero sus paredes son delgadas y débiles. Sea un corazón de físico-culturista, tieso y pequeño por dentro, o un corazón de maratonista, grande pero aguado. Ninguno de los dos suena bien. Y no hay nada en el cuerpo que intente ponerle un freno a toda esta locura. Sí, hay unos frenos de emergencia, como el péptido natriurético auricular, el PNA. Ujú. El corazón lo libera cuando se estira demasiado, y su trabajo es hacer todo lo contrario al SRAA, eliminar sodio y agua y dilatar los vasos. El problema es que es como una sola persona intentando detener una estampida. Se ve rebasado. Totalmente. A medida que la enfermedad avanza, el estruendo de la angiotensina y la aldosterona es tan fuerte que la voz del PNA simplemente no se escucha. Ok, esta guerra civil biológica es fascinante en teoría, pero ¿cómo se ve este caos cuando entra por la puerta de la clínica? Hablemos de un perro. ¿Cómo se manifiesta todo esto? Bueno, la manifestación clínica depende de qué lado del corazón está claudicando. Lo más común es la insuficiencia cardíaca izquierda. Izquierda. Si el ventrículo izquierdo, que es el que emana la sangre a todo el cuerpo, falla, la sangre que le llega desde los pulmones no puede pasar. Se genera un atasco de tráfico monumental hacia atrás. Y ese atasco inunda los pulmones. Exacto. Se produce edema pulmonar. Clínicamente, eso se traduce en el signo clásico, la tos, sobre todo de noche o con el ejercicio, y la disnea o dificultad para respirar. Claro. Y como al mismo tiempo no llega suficiente sangre al resto del cuerpo, vemos signos de bajo gasto, fatiga, intolerancia al ejercicio y, en casos graves, síncopes o desmayos. Entiendo lo del atasco de tráfico que inunda los pulmones en la falla izquierda, pero si falla el lado derecho, ¿a dónde se va ese embotellamiento? ¿Se inunda el resto del cuerpo? Justamente, en la insuficiencia cardíaca derecha, la sangre que viene del cuerpo no puede entrar bien al corazón. El atasco es en la circulación sistémica. Ajá. Entonces el líquido se fuga en otras partes. El signo más dramático es la ascitis, que es la acumulación de líquido en el abdomen, dejando al perro con una panza de agua. También se puede hinchar el hígado o ver edema en las patas. Pensemos en un caso típico. Imagina que entra a la clínica Max un Doberman de 6 años. Se desmayó en el parque. Con todo lo que hemos hablado, ¿qué alarmas se encienden en tu cabeza? ¿Piensas en una válvula desgastada o en el músculo mismo? En Max, el Doberman, mi primer pensamiento es para el músculo. En razas grandes y gigantes, la enfermedad más temida es la cardiomiopatía dilatada, la CMD. CMD. Es la hipertrofia excéntrica que mencionamos. El corazón se vuelve una bolsa grande y débil que ha perdido su contractilidad. Es una falla sistólica pura. Lo terrible de la CMD es que puede ser silenciosa por años y debutar de golpe con un desmayo, un edema pulmonar fulminante o muerte súbita. Y si en lugar de Max entra Princesa, una caniche de 12 años que tose por las noches. Ahí la historia cambia por completo. En razas chicas y de edad avanzada, la sospechosa número 1 es la insuficiencia valvular crónica, casi siempre de la válvula mitral. La mitral sí. Es un desgaste por la edad. La válvula se deforma, ya no sella bien y deja escapar sangre hacia atrás con cada latido. El primer signo que podemos detectar años antes de la insuficiencia es un soplo en la auscultación. Clarísimo el panorama en perros. Ahora, los gatos. Son un universo completamente distinto, ¿verdad? No son perros chiquitos. Para nada, son otra especie en cardiología. En los gatos, el problema rara vez son las válvulas. El 90% de las veces, el problema está en el músculo. Son las miocardiopatías. Ok. Y la reina indiscutible es la cardiomiopatía hipertrófica, la CMH. Que es la del corazón de fisicoculturista, la opuesta a la del Doberman. Exactamente. Es la hipertrofia concéntrica. La pared del ventrículo izquierdo se engruesa brutalmente. El músculo se pone tan tieso que no puede relajarse para llenarse de sangre. Es un problema de llenado. Es una disfunción diastólica, un problema de llenado. También existe la dilatada en gatos, pero es más rara y muchas veces se asociaba a un déficit de taurina, un aminoácido que para ellos es esencial. Y con los gatos hay una complicación específica que el documento describe como una de las peores emergencias veterinarias. Sin duda, es una pesadilla, el tromboembolismo arterial. Uf. En los gatos con miocardiopatía, sobre todo la hipertrófica,
La sangre se puede estancar en una aurícula izquierda muy dilatada y formar coágulos. Uno de esos coágulos puede salir disparado a la circulación y viajar hasta que se atora, generalmente donde la arteria aorta se divide para ir a las patas traseras. ¿El resultado debe ser devastador? Es una catástrofe. El gato de un segundo a otro queda con las patas traseras paralizadas. Grita de un dolor insoportable y las patas se le ponen frías y moradas por la falta de circulación. ¡Qué terrible! Lo más trágico es que, en muchísimos casos, este es el primer y único signo de que el gato tenía una enfermedad cardíaca severa que había pasado totalmente desapercibida. Eso es realmente una pesadilla. O sea que el primer síntoma de una enfermedad silenciosa puede ser una parálisis súbita y agónica. De golpe entiendes por qué un chequeo de rutina, aunque el gato parezca perfectamente sano, es tan crucial. Por eso es tan importante. En un gato, un soplo o una arritmia, por sutiles que sean, nunca deben ser ignorados. ¡Qué diferencia tan brutal! Bueno, creo que hemos contado la historia completa. Queda clarísima la diferencia entre la grieta de la enfermedad y la inundación de la insuficiencia. Sí. Entendimos el papel de ese equipo de emergencias del cuerpo que, con sus mejores intenciones, termina demoliendo la casa. Y vimos cómo el drama se manifiesta de formas tan distintas en un caniche con su válvula, un Doberman con su músculo débil y un gato con su corazón engrosado. Exacto. Hemos desglosado toda la cadena de eventos, desde la falla inicial hasta sus consecuencias finales. Y todo este análisis nos deja con una reflexión final, una pregunta un poco incómoda para la profesión. A ver. Hemos descrito enfermedades degenerativas en poodles, fallos musculares en dobermans, corazones que crecen de forma anormal en ciertas razas de gatos. Muchas de estas condiciones son, en parte, el resultado indeseado de cómo hemos criado y seleccionado a estas razas durante generaciones. La pregunta que queda en el aire es, al volvernos tan buenos en manejar la insuficiencia cardíaca con fármacos y cuidados, ¿estamos simplemente tratando los síntomas de un problema genético mucho más profundo que nosotros mismos hemos ayudado a crear?